Tenemos hoy con nosotros a Pablo González, que es investigador del Defensor del Pueblo Europeo. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Bueno, ya lo hemos dicho, investigador del Defensor del Pueblo Europeo. Casi hay que ir eh, sabiendo un poco qué es cada uno de esos términos. Explícanos un poco cuál es tu papel como investigador de esta institución y después también nos cuentas un poco qué es la institución, ¿no? Del Defensor del Pueblo Europeo. Ujú. Bueno, lo primero de todo, Samuel, muchas gracias por la invitación. Casi, si te parece, lo voy a hacer en sentido contrario, porque a lo mejor a la gente le va a ser más fácil, primero, digamos, entender cuál es el papel del defensor y luego, precisamente, una vez que tengan, ¿no? O espero, las cosas más claras respecto a cuál es la función del defensor, entender cuál es el papel en este caso que ejerzo yo en el defensor. Mira, el Defensor del Pueblo Europeo es un órgano independiente e imparcial de la Unión Europea que básicamente se encarga de ayudar a aquellos ciudadanos, empresas o organizaciones que consideran que las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión Europea, con la salvedad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, bueno, que consideran que esas instituciones no han obrado de conformidad con los principios de una buena administración. Quizás sea importante subrayar o aclarar dos aspectos respecto del papel del defensor para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Es fundamental insistir en la idea de que nosotros solo tramitamos reclamaciones dirigidas contra las instituciones, los organismos o los órganos de la Unión Europea. Es decir, si a nosotros, por ejemplo, un ciudadano español nos envía una reclamación dirigida contra una institución de la Administración Pública Española, no estamos facultados para tramitar esa reclamación, puesto que quien está facultado para reclamarla es, en este caso, el Defensor del Pueblo español. Esta es una primera aclaración que me parece importante. Y la segunda es que, pese a que estemos facultados para tramitar reclamaciones dirigidas contra las instituciones de la Unión Europea, no lo estamos para tramitar cualquier tipo de reclamación dirigida contra esas instituciones. Es fundamental que la reclamación en cuestión sea una reclamación relativa al trabajo administrativo de las instituciones de la Unión Europea y que se refiera, por lo tanto, a casos de mala administración. Por mala administración entendemos, por ejemplo, casos de irregularidades administrativas, de abuso de poder, de discriminación. Pero si, por ejemplo, recibimos una reclamación de un ciudadano español en la que ese ciudadano se queja de una decisión de naturaleza política adoptada por las instituciones, pues en principio no estamos facultados para tramitar ese tipo de reclamaciones. Este es básicamente, digamos, el papel fundamental que tiene el defensor. Y, entre otras personas que trabajan en este órgano, pues obviamente para tramitar esas reclamaciones se necesitan investigadores. La labor de un investigador consiste básicamente en tramitar las reclamaciones que le asignan. Normalmente nos asignan las reclamaciones en función de los idiomas que hablamos. En mi caso, por ejemplo, pues hablo español, francés e inglés. Entonces, la mayoría de las reclamaciones que me asignan son reclamaciones en español, pero también me pueden asignar reclamaciones en esos dos otros idiomas. No es mi única función la de tramitar e instruir, por así decirlo, las reclamaciones que recibimos, sino que también, por ejemplo, puedo colaborar en reflexiones que llevamos a cabo a veces sobre la apertura de investigaciones a iniciativa propia. Porque nosotros no solo actuamos sobre la base de las reclamaciones que recibimos, sino que también estamos habilitados para iniciar investigaciones a iniciativa propia. Ujú. Y de vez en cuando también acudo en fin, a conferencias o a charlas en representación bueno, pues de la oficina del defensor. Hemos terminado allí.
¿Perdón? ¿Cómo has terminado allí, Ah, en el Defensor del Pueblo? em, pues, es una una historia un poco larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Em, yo estudié, Derecho y Administración de Empresas en Madrid y, a partir de ahí me fui especializando poco a poco en una rama, del derecho de la Unión Europea, que es el derecho de la competencia. Ello me llevó a estar trabajando durante casi, 8 años en la Autoridad Francesa de la Competencia, en París. Y en un momento dado en el que precisamente después de llevar, trabajando allí casi 8 años, bueno, pues tenía la necesidad quizás de buscar nuevos desafíos, profesionales, dio la casualidad de que, participé en una de las oposiciones, que se organizan a nivel europeo para seleccionar en fin, a funcionarios, de la Unión Europea. Tuve la suerte de aprobar la oposición y, bueno, pues al poco tiempo de aprobar la oposición me contactaron desde el Defensor del Pueblo Europeo para saber si estaba interesado en fin, en participar en un proceso de selección. Participé y, en fin, y llevo trabajando en el Defensor ya prácticamente, 10 meses, ¿no? Quizás una de las, cosas que me llamó la atención del Defensor fue que, por así decirlo, compartía algunas, o sea, el trabajo, digamos, que se lleva a cabo en el Defensor, guardaba ciertas, similitudes con el que llevaba yo a cabo en la Autoridad Francesa de la Competencia, puesto que en definitiva, por así decirlo, eh, por ejemplo, en la Autoridad Francesa de la Competencia nos encargamos, vamos, me encargaba junto con el resto de compañeros y compañeras de proteger el bienestar, ¿no? De los consumidores, que están en Francia. Y en el caso del Defensor del Pueblo, pues de una manera u otra, ¿no? Nos encargamos de defender, perdón, eh, bueno, no necesariamente, el bienestar, pero sí, ciertos determinados derechos, ¿no? De los ciudadanos, de la Unión Europea. Muy bien. O sea, las oposiciones que has pasado han sido a través de la plataforma de EPSO, Sí, sí, eh, con esto sus múltiples etapas que hay que ir así pasando. ¿Cuál fue la más complicada? Así es. EPSO es, la institución, digamos, a la que acuden el resto de instituciones de la Unión Europea cuando estiman necesario, bueno, pues, añadir, digamos, a sus filas a nuevos funcionarios. Em, tengo que decir que yo pasé, la oposición en el contexto del modelo antiguo, de EPSO. Hace pocos meses EPSO ha Ujú. modificado de manera sustancial, la manera en la que las oposiciones, se llevan a cabo, pero bueno, en mi caso, por así decirlo, hubo básicamente 3 grandes etapas. Una primera etapa con una serie de test, de razonamiento verbal, numérico y razonamiento abstracto. Luego hubo unas pruebas, vamos, una prueba intermedia sobre conocimientos en materia de derecho de la Unión Europea, puesto que la oposición que yo aprobé era una oposición de, expertos en materia de derecho de la Unión Europea. Y en la última parte de la oposición, pues básicamente hubo una serie de entrevistas, vamos, de pruebas, orales, ¿no? Destinadas, pues, por una parte bueno, o sea, más que por una parte, destinadas básicamente a determinar si, bueno, teníamos una serie de competencias, ¿no? Que EPSO estaba buscando en ese momento. Quizás la vamos, sí, la prueba que más trabajo me costó, preparar en su momento fue la de razonamiento, abstracto, porque no es un tipo de prueba, yo creo, a la que estemos, acostumbrados. Es básicamente la típica prueba en la que tienes, ¿no? Un patrón, digamos, con una serie de dibujos, ¿no? Y tienes que determinar, cómo seguiría, o sea, cuál es el patrón, ¿no? El siguiente patrón que seguiría en la en Ujú. en la serie, ¿no? Entonces, eso por lo menos a mí fue lo que más me costó, pero bueno, con un poco de esfuerzo y de constancia, al final yo creo que cualquier persona, puede acabar superando ese tipo de pruebas. Y ahí estás. ¿Estás en Bruselas o estás en Estrasburgo?
¿Dónde está la sede principal? Mira, yo trabajo en ¿O estás en en tu en casa? en Bruse bueno, ahora mismo estoy en mi casa, efectivamente. Mi casa está en Bruselas porque, el Defensor del Pueblo Europeo tiene oficinas, en Bruselas, pero la pregunta que haces es, bastante interesante porque a veces hay cierta confusión al respecto. La sede oficial, por así decirlo, del Defensor del Pueblo Europeo está en Estrasburgo, porque así es, así lo prevé, por así decirlo, así lo prevén los tratados. Lo que ocurre es que en un determinado momento, bueno, se abrieron oficinas en Bruselas, lo cual probablemente tiene cierta, en fin, cierta lógica, porque muchas veces nosotros en nuestro trabajo diario tenemos que interactuar con representantes del resto de instituciones, y la sede de la mayoría de las instituciones de la Unión están en Bruselas, ¿no? De ahí me imagino que en un momento dado, y aunque inicialmente solo había oficinas en Bruselas, pues bueno, se acabarán abriendo también oficinas o sea, perdona, en Estrasburgo, se acabarán abriendo oficinas también en Bruselas. Y más o menos en tu departamento, ¿con cuánta gente más o menos trabajas? Mira, en mi departamento somos básicamente como unas 20, 25 personas, más o menos. Em, entonces, bueno, básicamente sí, interactúo con todas ellas, aunque, por así decirlo, dentro de la unidad de investigadores hay distintos equipos y yo trabajo en un equipo que está compuesto por 4 personas. Así que sí, o sea, básicamente, digamos, tengo un contacto prácticamente diario y directo con esas 4 personas. Em, pero, por ejemplo, si me asignan, casos, respecto de los cuales, o sea, casos que versan sobre temas respecto de los cuales no soy necesariamente un especialista, pues muchas veces tengo obviamente que, ponerme en contacto con, miembros de los otros equipos, ¿no? Que a lo mejor, bueno, tienen más experiencia que yo Ujú. en el tema sobre el que verse la reclamación que me hayan asignado. Porque esa distribución del trabajo va en función de por idiomas o es por temáticas, un poco ambas 2. No, los equipos se organizan en función de los, vamos a decirlo, de los ámbitos de actuación del defensor del pueblo europeo. Entonces, mm, creo que no me equivoco si digo que hay básicamente em, tantos equipos como ámbitos de actuación. Y luego lo cierto es que, bueno, en cada equipo lo normal será que, bueno, el conjunto de los miembros de ese equipo, pues, sea capaz de hablar por lo menos 3 idiomas distintos y en algunas ocasiones bastante más. ¿Cuántas nacionalidades hay? Más o menos. Nacionalidades, yo creo, ahora me has pillado porque no tengo en la cabeza la cifra exacta, pero yo creo que no me equivoco si digo que básicamente o prácticamente todas las nacionalidades de los Estados miembros de la Unión están representadas en la oficina. Una torre de Babel, ahí. Prácticamente, sí, sí, sí. Además es fundamental, porque, bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero, a nosotros nos pueden enviar, reclamaciones en cualquier idioma, en cualquier lengua oficial de la Unión Europea. Digamos, este es un derecho que tiene cualquier ciudadano de la Unión Europea. Entonces, es obviamente fundamental que en la oficina haya no solo una diversidad de nacionalidades, sino sobre todo, personas capaces ¿no? de hablar esas lenguas oficiales. Muy bien. Y en el día a día, tu labor como investigador no es un investigador para la gente que escuche esta entrevista, no es como un Sherlock Holmes. ¿Cómo es el papel del investigador? Ujú. Pues mira, quizás lo más fácil sea describir
cómo procedo, ¿no?, una vez que me asignan una reclamación. Yo creo que Ujú. quizás sea una buena forma de, en fin, de dar a, vamos, de compartir, ¿no?, con la gente en qué consiste la labor de un investigador. Cuando me asignan una reclamación, lo primero que voy a hacer es determinar si entra o no dentro del mandato del Defensor del Pueblo Europeo, ¿no? Entonces, básicamente, y como he comentado antes, lo que voy a hacer básicamente son dos cosas. Mirar si la reclamación se dirige contra una institución, un órgano o un organismo de la Unión Europea y, en segundo lugar, mirar si la reclamación es una reclamación relativa al trabajo administrativo, ¿no?, de esas instituciones y si se refiere a un caso de mala administración. Si resulta que llego a la conclusión de que la reclamación entra dentro del mandato del defensor, lo que voy a hacer en segundo lugar es determinar si podemos considerar que la reclamación es admisible. Entonces, esto también es algo bastante importante porque no todas las reclamaciones que entran dentro del mandato del defensor son admisibles. Básicamente, y para resumir, para que una reclamación sea admisible, se tienen que cumplir cuatro condiciones, ¿no? En primer lugar, el reclamante tiene que tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión o tiene que residir en uno de esos Estados miembros de la Unión. En segundo lugar, y creo que no insistiré suficientemente en esto, en segundo lugar es fundamental que antes de acudir a nosotros, el reclamante se haya dirigido a la institución de la Unión Europea en cuestión para darle a esa institución la oportunidad de bueno, expresar cuál es su opinión, ¿no?, sobre la problemática que ha identificado el reclamante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si el reclamante acude directamente a nosotros sin haberle dado la posibilidad a la institución en cuestión de pronunciarse sobre la problemática, nosotros lo que queremos será invitar, o sea, declarar la reclamación inadmisible e invitar al reclamante a que bueno, se ponga en contacto con la institución para que la institución comparta con él su opinión, ¿no?, sobre la problemática. Si luego, una vez recibida esa opinión, el reclamante considera, en fin, o el reclamante no está de acuerdo, ¿no?, con la opinión compartida por la institución, en ese momento sí puede acudir a nosotros. La tercera condición es que la reclamación se haya presentado en un plazo de 2 años a partir del momento en el que el reclamante tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron. Y por último, es fundamental que la reclamación no verse sobre una problemática que haya sido o esté siendo objeto de un procedimiento judicial. Ujú. Entonces, si resulta que esas 4 condiciones se reúnen en el contexto, digamos, de la reclamación que yo estoy analizando, el próximo paso será determinar si existen motivos suficientes para abrir una investigación. Entonces, para llegar a la conclusión de si existen o no esos motivos suficientes, lo que suelo hacer es analizar toda una serie de documentación, tanto la documentación que ha aportado el reclamante, como por ejemplo sentencias adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o documentos públicos elaborados por las propias instituciones de la Unión. Y digamos, ese análisis en ocasiones nos conduce a proponer la apertura de una investigación. Abierta la investigación, lo normal será que llevemos a cabo una serie de medidas de investigación que pueden consistir, por ejemplo, en inspeccionar documentos que están en posesión de las instituciones o reunirnos con representantes de las instituciones para que podamos recabar información que en nuestra opinión es fundamental para bueno, determinar si estamos o no ante un caso de mala administración. Em, y bueno, digamos que gracias a la información que recabamos a través de esas medidas de investigación, pues en el tramo final, por así decirlo, de cualquier investigación, adoptaremos una decisión en la que, bueno, pues o bien
por ejemplo, indicaremos que no ha habido mala administración o indicaremos todo lo contrario, ¿no? En función del caso. Más o menos, ¿qué porcentaje hay? ¿Cuándo tiene más razón la institución? ¿Qué porcentaje tiene más razón el usuario? ¿Se puede saber Em, o es complicado? La verdad es que no creo que, no sé si es una buena pregunta, me has pillado, por así decirlo. Sé que en el informe anual que publicamos hay una serie de estadísticas. Ahora mismo no te sabría decir si existen estadísticas sobre el porcentaje, por así decirlo, de investigaciones que han conducido a la conclusión, digamos, según la cual, bueno, la institución no actuó de acuerdo con los principios de buena administración, así que casi prefiero, por así decirlo, ser prudente y no pronunciarme para no inducir a error, y sobre todo porque no tengo, en fin, el dato en la cabeza. Ujú. Quizás un elemento, vamos, iba a decir importante o más bien interesante, es que em, es cierto que a veces se nos percibe como, digamos, el órgano, ¿no?, de la institución de la Unión que solo se dedica, entre comillas, a sacarle los colores, ¿no?, al resto de las instituciones. Pero pese a ello y pese a que haya casos efectivamente en los que podamos concluir que ha habido mala administración, creo que es fundamental resaltar, en primer lugar, que nos consta que en el día a día el resto de instituciones hacen lo necesario y se esfuerzan precisamente por garantizar unos estándares lo más elevados posibles en materia de buena administración. Y prueba de ello es que desde hace un par de años y de forma anual, el Defensor del Pueblo Europeo otorga premios precisamente destinados a poner en valor iniciativas llevadas a cabo por las instituciones de la Unión Europea, que en nuestra opinión merecen ser precisamente premiadas, ¿no?, puesto que demuestran, ¿no?, un compromiso de las instituciones precisamente en fin, con los principios de buena administración. Pues dejaremos el informe último anual, lo dejaremos aquí en comentarios y que quede claro que el Defensor del Pueblo Europeo no es un cazador de brujas de las instituciones europeas. ¿Cuál es el caso más llamativo? Dentro de estos meses que llevas trabajando ya para el Defensor del Pueblo, ¿cuál es el caso más llamativo en el que has estado involucrado? Pues mira, llevo, como decía antes, 10 meses en el Defensor del Pueblo y del Pueblo Europeo, y la verdad es que creo que me resultaría difícil, por así decirlo, ¿no? Sobre la base de la experiencia que he adquirido, por así decirlo, elegir, ¿no?, un caso o explicar, por así decirlo, por qué determinado caso resultó más o menos em, llamativo. No obstante, quizás, a lo mejor, respondiendo de manera indirecta a tu pregunta, los casos que por ahora más me han marcado, por así decirlo, son aquellos casos en los que, con independencia de cuál fuera la conclusión a la que llegamos, ¿no?, y por así decirlo, ya le diéramos o no la razón al reclamante, en ocasiones el reclamante se ha puesto en contacto conmigo para darme las gracias por el trabajo que había llevado a cabo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente suele ocurrir más bien en aquellos casos en los que, bueno, pues, ¿no?, le hemos acabado dando la razón al reclamante, pero también tengo que decir que me ha ocurrido en algún caso en el que no le habíamos dado la razón al reclamante y, pese a todo, el reclamante, por así decirlo, valoró el esfuerzo, ¿no?, que habíamos llevado a cabo para, bueno, para adoptar una decisión final. Entonces, eso es algo que yo, por lo menos personalmente, valoro.
Y quizás otros casos que me han marcado son también aquellos casos en los que las reclamaciones versaban sobre temas sobre los que yo, por ejemplo, no era un especialista, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos llegan reclamaciones sobre temas extremadamente diversos y es prácticamente imposible ser un especialista, ¿no? En cada uno de los temas sobre los que versan las reclamaciones. Entonces, esos casos sobre temas que a lo mejor yo no controlaba demasiado, me han marcado porque al final o sea, te conducen, por así decirlo, ¿no? A tener que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Y, por así decirlo, desde un punto de vista a lo mejor puramente intelectual, son muy estimulantes. Así que, bueno, básicamente yo diría que esos dos tipos de casos son los que más me han marcado hasta ahora. Y vamos a pasar ahora a hablar un poco de la figura del defensor del pueblo. Bueno, curiosidad, antes nos has dicho que en tu departamento habían unas 20 y pico personas, pero en Ujú. general, en el defensor del pueblo, ¿cuánta gente trabaja allí? Pues mira, yo creo que seremos en total entre unas 70, 80 personas. Si no me equivoco, del conjunto de instituciones, órganos y organismos de la Unión, probablemente seamos uno de los órganos más pequeños en términos de número de personas que trabajan en él. Y bueno, pues por una parte, ¿no? Como comentaba antes, están obviamente todos los investigadores y las investigadoras, pero también tenemos, por ejemplo, pues un departamento de comunicación, la propia defensora del pueblo europeo tiene obviamente su gabinete, hay también personas encargadas de registrar no solo las reclamaciones, sino todos los documentos que tienen que ser añadidos a los distintos expedientes. Y, bueno, pues por último están obviamente también todas las personas que se encargan de garantizar el correcto funcionamiento interno, ¿no? de la propia, vamos, del propio órgano. La defensora del pueblo europeo, que es Emily O'Reilly, ¿qué tal es el trato personal con ella? ¿Sí que tenéis trato personal o está de un sitio para otro y es más difícil de ver por oficina? Pues la verdad es que obviamente tiene múltiples compromisos, ¿no? Lo que le hacen, bueno, o sea, lo que le llevan, ¿no? Muchas semanas a tener que estar de un sitio a otro. Hay semanas en las que está en Bruselas, hay semanas en las que está en Estrasburgo, ¿no? Entonces, bueno, a veces, obviamente, por sus compromisos, resulta más complicado, ¿no? Cruzarse con ella por los pasillos, pero la verdad es que, bueno, es una persona que en el trato es muy agradable, que siempre se interesa por el trabajo que llevamos a cabo, pero vamos, no, vamos, por lo menos yo en mi labor en cuanto investigador, no tengo tampoco un trato, ¿no? Directo, o sea, un trato Ujú, diario, quiero decir, ujú. con ella. Lleva desde el 2013, si mal no me Ujú. equivoco. Eh, ¿Es como un cargo que hay que renovarlo cada X tiempo o es hasta que ella decida o sabes cómo funciona No, el mira, sistema de elección? precisamente su mandato, vamos, el mandato actual de la defensora acaba en 2024. Así que precisamente en el contexto de las nuevas elecciones en el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, que conducirán a una serie de cambios, pues habrá que lanzar precisamente el procedimiento que conduzca finalmente a la designación por parte del Ujú. Parlamento Europeo bueno, de un nuevo defensor, ¿no? O de una nueva defensora. Ahora mismo no recuerdo exactamente bien em, cuál es en fin, en número de años, quiero decir, el mandato del defensor.
No sé si de Estará hecho vinculado a las elecciones del iba a Parlamento, decir ¿no? O que a lo sea, mejor son, cada sí, 5 5 años. años. Eso es. Hmm. Creo que es así, pero ahora mismo la verdad es que tengo, en fin, no estoy 100% seguro, pero sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, sí que nos has comentado antes, que es un órgano, o sea, no deja de ser un órgano ciertamente independiente de Ujú, cualquier otra institución, o sea, no depende de la Comisión Europea, no depende del Parlamento, no depende del Tribunal de Justicia, sois independientes. ¿Y cómo se garantiza esa imparcialidad del defensor del pueblo? ujú. Mira, pues la verdad es que es una pregunta muy, en fin, muy importante, puesto que es fundamental, ¿no? Obviamente que en su labor el defensor del pueblo europeo sea independiente e imparcial. Em, Yo creo que es básicamente, es posible identificar, por así decirlo, una serie, ¿no?, como de mecanismos, ¿no?, que están destinados precisamente a preservar, ¿no?, esa imparcialidad y esa independencia. Comentabas o mencionabas hace poco, ¿no?, lo relativo al nombramiento, ¿no?, de la figura del defensor y precisamente el procedimiento, ¿no?, que conduce al defensor perdón, al Parlamento Europeo a designar al defensor del pueblo prevé, ¿no?, que aquella persona que sea elegida para ostentar el cargo tiene que ser una persona que ostente, digamos, unas plenas garantías, ¿no?, en términos de independencia. Em, Relacionado con el procedimiento de nombramiento de la figura del defensor, creo que es importante resaltar que si una vez nombrado o nombrada, em, el Parlamento Europeo estima que la persona en cuestión, por diversas razones, ha dejado de cumplir, ¿no?, las condiciones que deben reunirse para que asuma su cargo, pues el Parlamento Europeo puede solicitar la destitución del defensor del pueblo europeo. Em, Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que el estatuto que fija las condiciones que regulan el ejercicio por parte del defensor de sus funciones establece que tiene que asignarse a la oficina del defensor un presupuesto precisamente adecuado y suficiente para garantizar esa independencia y esa imparcialidad, ¿no?, por parte del defensor. Y por último, si no recuerdo mal, creo que ese mismo estatuto también establece que no es posible que durante su mandato el defensor del pueblo asuma actividades en el sector privado, ya sean remuneradas o asuma cualquier otro tipo de función política o administrativa, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que esas son las 4 grandes salvaguardas, ¿no?, respecto a la independencia y a la imparcialidad del defensor del pueblo europeo. No sé si sabes el año exacto o más o menos la época desde que se creó la figura del defensor del pueblo europeo, pero bueno, ha llovido desde entonces. Ujú, Pero ¿cuál ha sido el impacto desde la creación de esta ujú. figura hasta el día de hoy? Cuéntanos un poco cómo ha sido. Pues mira, si no recuerdo mal, eh, o sea, fue el Tratado de Maastricht el que estableció, ¿no?, la necesidad de crear la figura del defensor del pueblo europeo. Estamos hablando vamos, de finales de los años, de principios de los años, de los años 90. Am, Ha llovido mucho desde entonces. Se han tramitado muchas reclamaciones que han conducido a decisiones importantes. Em, Creo quizás que sería a lo mejor un poco injusto, ¿no?,
poner el foco solamente en uno o en varios casos. Entonces, en mi opinión, yo creo que el mayor impacto, ¿no?, que ha tenido la figura del defensor es el haberse ganado el respeto y la credibilidad del resto de instituciones. Esto para mí es algo fundamental, puesto que sin ese respeto y esa credibilidad nos sería muy difícil llevar a cabo nuestro trabajo. En el día a día, bueno, pues nosotros necesitamos cooperar con el resto de instituciones para acceder, como he dicho hace unos minutos, a información que nos es indispensable para poder, en fin, adoptar determinadas conclusiones sobre los casos que recibimos. Em, Así que yo resaltaría eso, ¿no? Sobre todo, de hecho, estuve mirando hace poco las estadísticas y, por ejemplo, en 2021 las instituciones, órganos y organismos de la Unión cooperaron satisfactoriamente con nosotros en el 79% de los casos, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado y que, en mi juicio, muestra precisamente, ¿no?, ese respeto y esa credibilidad que se ha ganado durante todos estos años en fin, el defensor del pueblo europeo. ¿Y cómo es esa colaboración y esa cooperación? O sea, vosotros, ¿cómo contactáis con las diferentes instituciones? ¿Tienen también algún departamento específico para poder hablar entre vosotros? ¿O hay, bueno, la comisión tiene una figura en exclusiva para esto, el Parlamento otra? ¿O depende un poco el ámbito de actuación? ¿Te ponen en contacto con un área, con un departamento u otro? ¿O cómo funciona? Ujú. Bueno, por lo que yo he podido ver hasta ahora, en las distintas instituciones siempre hay alguna unidad o, como mínimo, alguna persona encargada de las relaciones interinstitucionales, ¿no? Bueno, pues quien dice obviamente interinstitucionales, dice encargada de las relaciones entre esa institución y nosotros, ¿no? En este caso. Entonces decías, ¿cómo es la colaboración? Pues, bueno, es una colaboración basada básicamente en una cooperación mutua, ¿no? Entre nosotros y el resto de instituciones. Como decía hace unos instantes, em, desde nuestro punto de vista es fundamental que el resto de instituciones cooperen con nosotros, y lo cierto es que a veces podrán tardar más o menos en remitirnos los documentos o la información que necesitamos, pero vamos a decir que, de forma general, bueno, pues siempre acabamos teniendo acceso por ejemplo, a los documentos que tenemos, o sea, que estimamos necesarios inspeccionar, o a la información que necesitamos. Em, bueno, a veces hay que insistir un poco más, pero ya te digo, yo subrayaría, ¿no?, que hay una cooperación bastante buena entre nosotros. Em, y decía que es una cooperación mutua porque, digamos, no solo se lleva a cabo, o sea, no es unidireccional, por así decirlo. Ujú. Eh, Decía, el resto de instituciones cooperan con nosotros, pero nosotros, de alguna manera, también cooperamos con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque en determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando hemos llegado, por ejemplo, a la conclusión de que una institución no obró de conformidad con los principios de buena administración, lo normal será que formulemos algún tipo de recomendación de cara precisamente a que, bueno, pues esa institución modifique en la medida de lo posible su comportamiento para hacerlo conforme, ¿no?, a esos principios de buena administración, ¿no? Entonces, bueno, es, como decía antes, una cooperación que se lleva a cabo en los dos sentidos. Es importante, vuestra figura, lo que estás diciendo ahora, si es posible evitar que una queja o una reclamación
vaya a tribunales. Si se puede llegar Ujú, antes un acuerdo entre la institución y el reclamante, mucho mejor para todo el mundo, ¿no? ujú. Bueno, hay que, o sea, la verdad es que es un comentario muy, pertinente por la siguiente razón. Em, Acudir al Defensor del Pueblo Europeo, eh, o yo creo que no me equivoco si digo que acudir a cualquier defensor, del pueblo, ya sea, ¿no?, a nivel nacional o a nivel europeo, es gratuito. Es decir, no necesitas, por ejemplo, em está representado por un abogado, ¿no? Y, por lo tanto, no lleva aparejado ningún tipo de coste el presentar una reclamación ante nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista y teniendo en cuenta lo costoso que en ocasiones puede resultar acudir a la justicia, ¿no? Pues, efectivamente, quizás para algunos reclamantes, puede resultar más interesante, ¿no?, por así decirlo, desde un punto de vista puramente económico, el acudir, ante nosotros, antes que acudir por ejemplo, al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy práctico, vamos a suponer que una persona que ha participado en un proceso selectivo llevado a cabo por EPSO de cara a elaborar una lista de reserva que va a permitir al resto de instituciones seleccionar a personas que acabarán convirtiéndose en funcionarios. Vamos a suponer que una persona que participa en esos procesos selectivos estima que por una determinada razón EPSO no ha obrado de conformidad con los principios de buena administración en el contexto de ese proceso selectivo. Eh, Básicamente, esa persona tiene dos opciones. Puede acudir a nosotros o puede acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Y esa persona tiene la total libertad para decidir si prefiere acudir a nosotros o si prefiere acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como decía hace unos minutos, la ventaja que tiene el hecho de acudir ante nosotros es que bueno, no tendrá que asumir ningún coste. Eh, Mientras que, obviamente, si acude al Tribunal de Justicia, pues ello tendrá unos costes asociados. No obstante, creo que es muy importante también subrayar que, por así decirlo, nuestros poderes y aquello que podemos hacer nosotros es limitado en comparación con lo que puede hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por seguir con el mismo ejemplo del que estaba Ujú, hablando. ujú. Nosotros nunca podremos anular un proceso selectivo. Eh, el Tribunal de Justicia sí que podrá hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es algo también que tienen que tener en cuenta los reclamantes. Nosotros, obviamente, cuando recibimos una reclamación, cuando recibimos una reclamación y estimamos que ha habido mala administración, hacemos todo lo posible para bueno, pues, ¿no?, que la institución en cuestión corrija su comportamiento, pero dentro, digamos, de nuestras posibilidades, ¿no? Y en este caso en concreto, recibir la reclamación por esta lista de reserva de EPSO, ¿vosotros podéis trasladar una recomendación directamente a EPSO o se la tenéis que trasladar al Tribunal de Justicia para que puedan anular ese proceso o tomar medidas sobre ese proceso? ¿Con qué institución tendríais que tratar? No, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estaba poniendo, em, si llegáramos a la conclusión, por ejemplo, de que en el contexto de un proceso selectivo EPSO no ha obrado de conformidad con los principios de buena administración, la única institución que será destinataria de nuestra recomendación será EPSO.
Ujú. Cosa distinta es, obviamente, que bueno, la decisión que acabemos adoptando sobre ese caso será publicada y cualquier persona podrá tener acceso a ella o incluso, en un determinado caso, formará parte de los documentos que se puedan aportar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esa persona decide, por así decirlo, proseguir, ¿no? Su lucha, en este caso acudiendo, vamos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vamos, por resumir y por responder, digamos, directamente a tu pregunta, en el contexto de una investigación determinada, lo normal será que solo tengamos contacto y relación con aquella institución contra la cual se ha presentado la reclamación. Y más o menos, ¿cuántas quejas se formulan al año al Defensor del Pueblo Europeo? Pues mira, miré también hace poco las estadísticas al respecto y, por ejemplo, en 2022 recibimos, creo que eran de memoria, 2.238 reclamaciones, que es el promedio de reclamaciones que solemos recibir cada año. Y de ese total de reclamaciones, más o menos unas 750 y pico entraban dentro del mandato del defensor. Es decir, eran reclamaciones dirigidas contra instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea y reclamaciones referidas a casos de mala administración. Ujú. ¿Y Un quién dato, suele...? Ah, no, perdona. no, iba a decir un dato curioso, vamos, curioso, un dato interesante para aquellas personas que se encuentren actualmente en España es que de ese total de reclamaciones, de esas 2.200 y pico reclamaciones, el 20% provenían de España. Que somos más guerreros los españoles. Bueno, nos gusta mucho quejarnos. Y te iba a preguntar, de esas reclamaciones, claro, puede reclamar, lo has dicho al principio, puede ser una persona particular, una Ujú. empresa, etcétera. Más o menos se sabe si reclaman más empresas o reclaman más personas particulares, que es donde yo creo que, que es el dato más exacto. O sea, que creo que las personas son las que se quejan más. Ujú. Pues mira, en este caso voy a invitar nuevamente a todas las personas que nos estén escuchando a que echen un vistazo al informe anual, porque a lo mejor hay estadísticas al respecto. Si me baso en mi experiencia personal eh, y tengo en cuenta, digamos, el conjunto de casos que he tramitado hasta ahora, yo diría que son sobre todo particulares Ujú. los que, en fin, nos hacen llegar reclamaciones. ¿En cuántos casos has estado ya involucrado? Pues yo creo que a lo mejor vamos a decir entre 15 o 20. Eh, ten en cuenta que cada semana van llegando casos nuevos y al final, pues bueno, a lo mejor cada semana o cada 2 semanas nos van asignando casos nuevos, así que, bueno, pues eso sí, es un número, vamos, un número importante. Y más o menos, tiempo de resolución, desde que una persona envía la reclamación al defensor del pueblo hasta que se pone una solución, habrá de todo, ¿no? Ujú. Habrá casos desde semanas a casos de que a lo mejor pasan años y no se puede resolver. Pues la verdad es que es muy variable y depende obviamente de las circunstancias de cada caso y como lo acabas de decir, de la complejidad, ¿no? De cada caso. Em, vamos a ver, por ejemplo, por lo que respecta a todas aquellas reclamaciones que o bien no reúnen las condiciones de admisibilidad o bien las reúnen, pero estimamos
posteriormente que no existen motivos, digamos, suficientes para abrir una investigación, lo normal será que más o menos en un plazo de, vamos a decir, de un mes, desde que recibimos la reclamación, lo normal será que seamos capaces de adoptar una decisión. Ahora bien, en aquellos casos en los que abrimos una investigación, ya va a depender mucho, como decía antes, ¿no? de la complejidad del caso. Lo normal es que el caso se resuelva en cuestión de meses. En ocasiones, a lo mejor, podemos hablar de años, pero bueno, esto es una minoría de casos y invito a la gente a, nuevamente, porque de esto sí que estoy seguro de que hay estadísticas en el informe, a que consulte el informe anual, porque precisamente una de las prioridades del defensor es garantizar, ¿no? Como no puede ser de otra manera, que las reclamaciones se tramiten de la manera de la forma más rápida posible. Entonces, bueno, pues sí, vamos a decir que para los casos simples y que no conducen a la apertura de investigaciones, estamos hablando a lo mejor de un mes, y ya para casos en los que hemos abierto investigaciones, pues son meses lo que podemos tardar y en algunos casos, bueno, como decía, a lo mejor un par de años. Muy bien. Y para la gente que lo escuche, ¿cómo puede alguien presentar una reclamación? Pues mira, básicamente hay dos posibilidades. Em, o bien remitiendo por correo postal la reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. Bueno, hay gente que, por desgracia, hoy en día, aunque espero que sea una minoría, no tiene acceso a Internet o incluso a lo mejor por diversas razones prefiere hacernos llegar la reclamación por correo postal. Entonces, en ese caso basta con enviarla a la sede del defensor en Estrasburgo. Y para en fin, para las personas que sí que puedan tener acceso a Internet, pues lo que tienen que hacer simplemente es meterse en la página web del Defensor del Pueblo Europeo y ahí encontrarán una rúbrica en la que, por una parte, se le van a explicar cuáles son precisamente las condiciones de admisibilidad, ¿no? Que tiene que reunir una reclamación y cuál es el mandato también del Defensor del Pueblo. Y en esa misma rúbrica, nada, aparece un formulario online que se puede rellenar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea y bueno, pues es el formulario a través del cual se nos puede hacer llegar por Internet una reclamación. Muy bien. Y ya para ir terminando, que te he dicho 15, 20 minutos y Ujú, llevamos una hora de cháchara. Em, has mencionado muchas veces el ámbitos de actuación ujú. o prioridades, etcétera, pero no sabemos aún cuáles son esos ámbitos. No sé si nos puedes definir un poco con más exactitud qué tipo de ámbitos son y si hay prioridades del Defensor del Pueblo Europeo en lo que llamamos la estrategia de cara al 2024. Ujú. Em, pues mira, si quieres empiezo con los ámbitos de actuación y luego te comento cuáles son las prioridades de la oficina. Por lo que respecta a los ámbitos de actuación, hay básicamente 6 grandes ámbitos de actuación, ¿no? Que puedo pasar a describir. En primer lugar, y ya lo he mencionado, están todas las reclamaciones relativas a los procesos selectivos organizados por EFSO de cara a contratar al personal de la Administración de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos las reclamaciones que nos hacen llegar no los candidatos a formar parte precisamente del personal de la Administración, sino reclamaciones enviadas por personas
que ya trabajan en las propias instituciones de la Unión Europea y que consideran, por ejemplo, que han sufrido acoso por parte de sus superiores jerárquicos o que no han tenido derecho a una prestación social a la que, según ellos, tenían derecho. Otro ámbito de actuación importante es el relativo a la manera en la que la Comisión Europea ha tramitado lo que llamamos las denuncias por infracción. Es quizás importante señalar que, por ejemplo, si un ciudadano español considera que una medida legislativa adoptada por el Gobierno español es contraria al derecho de la Unión Europea, tiene derecho y tiene la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Europea. Pero si resulta que esa misma persona considera que la Comisión Europea no trató de manera adecuada esa denuncia por infracción que presentó, puede acudir a nosotros. Este sería un tercer ámbito de actuación. Un cuarto ámbito de actuación bastante importante en la oficina es el relativo al derecho, sujeto no obstante a una serie de excepciones, que tiene cualquier ciudadano de la Unión Europea de acceder a documentos poseídos por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Un quinto ámbito de actuación sería el relativo a todas las reclamaciones que versan sobre subvenciones o contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión Europea. Y un último ámbito, y no por ello menos importante, es el de las reclamaciones que a veces recibimos sobre violación de derechos fundamentales. Entonces, estos serían básicamente nuestros 6 ámbitos de actuación. Digamos, el orden en el que los he descrito no tiene nada que ver con que sean más o menos prioritarios. Y ello me permite precisamente enlazar con el tema de las prioridades de la oficina. Actualmente, y en el contexto de la llamada estrategia de cara al 2024, puesto que, como he dicho antes, es en 2024 cuando se acaba el mandato de la defensora actual, en esa estrategia se definieron 20 prioridades, que no voy a pasar a describir una por una, porque si no me llevaría un tiempo, pero quizás sea interesante decir que esas 20 prioridades se estructuran en torno a 4 grandes objetivos. El primer objetivo es garantizar que nuestra actividad tenga un impacto duradero en la administración de la Unión Europea. El segundo objetivo es garantizar el interés real de nuestro trabajo para los ciudadanos de la Unión Europea. Una tercera prioridad es aumentar la sensibilización precisamente de los ciudadanos de la Unión Europea respecto del trabajo que llevamos a cabo. Y la última prioridad, que quizás tenga relación, ¿no?, con lo que comentábamos antes en relación con el tiempo que tardamos en tramitar las reclamaciones, la última prioridad tiene que ver con mejorar precisamente nuestra eficacia interna. Entonces, estos serían, digamos, tanto nuestros ámbitos de actuación como nuestras prioridades actuales. Muy bien, pues Pablo, muchas gracias por contarnos todo lo que ha sido la figura del defensor del pueblo, cómo actúas tú dentro de esta institución, y creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Pero bueno, seguramente, y ya que nos conocemos, posiblemente para otros encuentros que hagamos aquí en Ujú. Segovia, seguramente te invitemos a participar y que nos cuentes muchas más cosas del Defensor del Pueblo Europeo. Y lo vamos a dejar aquí, si te parece bien.
Muy bien, pues nada, ha sido todo un placer, encantado de participar en otro tipo de iniciativas que podáis llevar a cabo. Muchas gracias, de hecho, también por esta labor tan importante de divulgadora, digamos, que lleváis a cabo vosotros. Creo que es fundamental acercar las instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos, puesto que en ocasiones, y a lo mejor eh, por culpa nuestra, digamos, hay cierto desconocimiento sobre la labor que llevamos a cabo, pero bueno, espero en cualquier caso que haya quedado un poquito más claro cuál es la labor del defensor del pueblo europeo. Y nada, darte las gracias de nuevo por haberme invitado a participar en esta, en fin, en esta conversación. Perfecto, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos ya en el próximo vídeo.